y hay un virus particularmente que lo comparan con una bomba molotov y este Mamita. título como que ya nos asustó un poco y dijimos, no, para, tenemos que traer a alguien que nos explique de qué se trata y si corremos riesgo los usuarios comunes y corrientes o quizás están más implicadas las empresas y corporaciones más importantes, ¿no? Claro, más grande. Bienvenido, Federico, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto charlar con ustedes. Un placer. Igualmente. Bueno, contanos, ¿de qué se trata este virus y por qué lo comparan con una bomba molotov en internet? Bueno, en realidad suena un poco a que da miedo, ¿no? Sí, Bomba re. molotov. Pero en realidad, sí, total. Pero en realidad refieren a la bomba molotov porque está bastante atado con alambre el virus, digamos. Cuando lo abren, se dan cuenta de que quien lo hizo es pseudo principiante, digamos. No tiene muy buenas prácticas en cómo está desarrollado, pero sí puede causar mucho daño. Entonces ahí es como lo llevan a bomba molotov, porque bueno, es algo medio casero, digamos. Bien, perfecto. Si bien es medio casero, en realidad lo que parece es que viene de un grupo hacktivista que está financiado por algún estado, en este caso por Corea del Norte, entonces de ahí viene un poco la mística, ¿no? De la bomba molotov y demás. Ok, y hasta el momento, ¿qué daños ha causado a nivel internet este virus? ¿A quiénes ha afectado? Y nosotros, desde este lado del mundo y como usuarios de internet, ¿tendríamos que preocuparnos? Bueno, quizás ahí son dos preguntas, ¿no? O sea, primero, ¿quién ha causado daño? Generalmente causa daño, como en este caso es un Estado tratando de causar daño. Trata de atacar a entidades financieras, ¿no? Claro. Y tratar de hacer, en este caso, robo de grandes cantidades de dinero de las entidades financieras. Eso resuelve las dos preguntas, ¿no? Primero es, probablemente no nos tenemos que hacer mucho problema, a menos que trabajemos en una entidad financiera. Y el segundo punto es, entender a quién ha atacado a veces es difícil, primero porque las entidades no te lo van a comentar, y segundo porque este tipo de amenazas pueden mantenerse ocultas durante un montón de meses hasta que en algún momento se activan, ¿verdad? Entonces, a veces sabemos que hay algunas entidades financieras que fueron víctimas, pero no sabemos exactamente cuáles fueron los daños que le causaron. ¿Y se conoce? Si traemos... No, perdón, Sí, continúa. perdón. No, continúa. No, si traemos esto a nuestro día a día, quizás sí está bueno que tengamos en cuenta que como este malware que nos llama un poco la atención, que está del otro lado del mundo y que ataca a las empresas, hay un montón que atacan a las personas, que nos atacan a nosotros y todos los días encontramos notas al respecto y nos damos cuenta de cómo les sacan plata a la gente, les vacían las cuentas bancarias, ese tipo de cosas. Sin dudas, tal cual. Mi pregunta apuntaba hacia si se conoce cuál es el origen, por ejemplo, de este tipo de virus, si se puede dar con los creadores o es muy difícil llegar al origen, por ejemplo. No, a veces se llega. Cuando diseccionan el código, estos básicamente lo que hacen es abrirlo y entender un poco qué está pasando. Lo que encuentran es que hay algunas cosas apuntando a referencias, por así decirlo, de un grupo que se llama Lazarus, que es parte, digamos, o está financiado por el gobierno de Corea del Norte. ¿Y alguien termina pagando por este delito o son cosas que quizás quedan en la nada? No, quizás son cosas que quedan un poco más, nos quedan grandes, digamos, son más cross-estados, o sea, esta es la guerra cibernética, hay una guerra cibernética que va por atrás y que quizás no está en nuestro día a día en donde realmente entendemos que nos sacan plata. Esto va más como los estados se financian y ciberguerra y ese tipo de cosas que quizás nos excede un poco. Y en este caso que nos comentás, Federico, también el objetivo por ahí era acceder a bancos de datos, de información, y una vez que obtienen esa información, ¿para qué la usan? Porque viste que muchas veces dicen, no pongas tus datos porque después te tienen en registros. ¿Y qué van a hacer con mis datos, con mi información personal? Bueno, eso está buenísimo que quizás lo traigamos porque viene más a lo mundano, a nuestro día a día, ¿no? Sí, Porque claro. no nos quedamos en que solo atacan a empresas grandes y que Corea y del otro lado del mundo y nos desprotegemos. Está bueno entender que esto nos pasa todos los días. Vamos a los casos recientes que hubo un caso de Correo Argentino, hubo un caso... El de WorldCoin, Federico, Claro. estarás al tanto de estos que tenían, viste, las esferas plateadas que te escaneaban los datos biométricos, Sí, que uno por ahí los no ojos. entiende mucho qué son los datos biométricos y qué información, qué pueden hacer con esa información que obtienen mía. Bueno, el problema es ese, ¿qué pueden hacer? Que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Esa es gran parte del problema. Nosotros tenemos que tratar de entender que nuestra información es súper valiosa, así como nadie nos regala nada, ¿no? Si en este caso nos estaban regalando dinero por escanear el ojo, era porque obviamente la información les era útil. Lo que tenemos que entender es que más allá de lo que estén o no haciendo hoy, no sabemos qué es lo que pueden hacer a futuro con esa información. En este caso, por ejemplo, para dar un caso muy puntual, cuando se filtró la base de quienes se habían vacunado, cuando fue la época del COVID, después aparecieron un montón de ataques en los que te llamaban y te robaban el WhatsApp o te enviaban mails y demás,
porque sabían cuándo te habías vacunado, en dónde, tu número de documento, tu dirección. Entonces, con esos datos logran que vos confíes y en base a eso llevan estafas adelante, ¿verdad? Y cuando te roban el WhatsApp, por ejemplo, Federico, ¿qué buscan en los chats? A ver si, por ejemplo, vos alguna vez compartiste datos de tu cuenta bancaria, si compartiste contraseñas. ¿Se ponen a buscar minuciosamente entre tus conversaciones? O cuando acceden a tu WhatsApp, ¿qué es lo que hacen? ¿Para qué lo quieren? ¿Cómo lo usan? No, muchas veces no tienen acceso a tus conversaciones. Mm. Lo que tienen acceso es a tus contactos y a tu número. Entonces, Claro. siempre se trata, como todas las estafas de este estilo, siempre se trata de lograr que la otra persona confíe, ¿verdad? Mm. Esto es muy parecido al cuento del tío. Sí. Si lo Claro. viésemos a las reinas, que capaz todos lo vimos, en donde se trata de lograr que el otro confíe en que nosotros somos alguien que no somos. Entonces, el WhatsApp es muy útil para esto, porque nosotros, si me habla mi mamá desde su celular y me pide plata prestada, ya yo se la Se la envío, paso, ¿verdad? claro, se Obvio. la transfiero. Exactamente, porque Sí, logra sí. que confíen. Todos los datos son usados para eso, tanto los que se filtran cuando te dicen el número de tu documento, tu número de tarjeta, vos crees que del otro lado hay una entidad bancaria. Pasa lo mismo con el celular. Si a vos te hablan desde el celu de alguien que conoces, probablemente vos creas que es esa persona. Ujú. Entonces, así es un engranaje, ¿no? Ujú. Ellos van tomando distintas patas para lograr una estafa final que terminan ganándole plata a la Sin duda. persona. Sin Por dudas. eso también me imagino que es importante hacer lo que ya varios conocemos, autentificación en 2 pasos, tanto en WhatsApp como en redes sociales, para ir protegiendo como simples civiles, evitar este tipo de hackeos y demás, ¿no es cierto? O sea, ¿Cómo es es eso importante poner de...? el foco en estos métodos como de seguridad que tiene acceso el común de la gente. Absolutamente, o sea, hay que ver dos patas, ¿no? Para no ser Mm. atacados. La primera es la parte técnica. ¿Qué podemos hacer desde lo técnico? Ujú. Seguro es la autenticación de 2 pasos, que es lo que vos comentabas. Es esto de tener 2 factores. La mayoría de las aplicaciones te permiten que vos actives un segundo factor que viene por SMS o tiene una clave token. La mayoría de los bancos lo tienen, la Claro. fintech. Los lugares donde haya dinero tenemos que activar el segundo factor. Y la segunda es más un tema de capacitarnos, ¿no? De entender que a veces es recapacitarnos, porque si lo vemos en retrospectiva, parece que todos tenemos que aprender algo nuevo, pero no es tan así. No sé si recuerdan, si vieron Nueve Reinas, hay una escena en la que Darín va tocando timbres Mm. y a medida va tocando los timbres va diciendo tía, 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 hasta que una señora le Hasta que responde Hasta que alguien que no. alguien atina, engancha. claro. Sí. Exactamente, todos los demás le dicen que no. Bueno, lo que pasa hoy es exactamente lo mismo. Mandan un montón de correos hasta que alguien, por ejemplo, no sé, mandan un montón de correos de un paquete que te va a llegar. Si vos no estás esperando un paquete, no le vas a decir que no, pero el Ujú. que está esperando un paquete le responde que sí. Claro. Entonces, lo que tenemos que tratar es de estar atentos, de la misma forma que estaba atenta la tía, que en ese momento nosotros ya sabíamos hacerlo por el timbre. Ujú. Ya sabíamos que teníamos que bajar, que teníamos que llamar al sobrino, ver que sea la persona real. Es el mismo procedimiento que tenemos que seguir cuando viene por un medio digital. Si ¿Sabés? nosotros nos aseguramos que la Sí. persona del otro lado es real, estamos bien. Ujú. A mí siempre me llega, lo comento desde mi experiencia personal, cómo han intentado hackearme, siempre me llega un mail diciendo que mi contraseña está por expirar, por ejemplo, del banco, o mi contraseña del mail, o me dice, alguien intentó entrar a tu Instagram, deberías cambiar la contraseña como modo de sugerencia, y siempre te piden que hagas clic en un link. Nunca le he hecho clic porque estaba atenta, pero imagino, Federico, que vos cuando haces clic ahí, sonaste. Ya les diste acceso a tu teléfono, a tus cuentas. Hay que estar muy atentos con eso de que nadie te va a pedir de pronto que cambies una contraseña o que brindes datos a tu entidad bancaria, por ejemplo, seguro. o a través de un mail. Totalmente, siempre tratan de utilizar, tenemos que tratar de detectar estos factores, ¿no? Tratan de utilizar la urgencia, la autoridad, ese tipo de factores para que nosotros caigamos rápido. Tal cual. Tratan de sacar la atención, digamos, y caer en el hábito de hacerle clic. Entonces, tenemos que tener cuidado siempre que haya una llamada de atención, de una Ujú. contraseña, algo que se vence, algo que se expira. Hay que estar atento, leer 2 veces, fijarse que venga del remitente adecuado y en base a eso después hacer clic. Tal Es cual. como vos decís, si haces clic, estás un poco complicado ya. Ujú. Y hay que mencionar, si bien son marcas, hoy por hoy muchísima gente usa Mercado Pago, usa Mercado Libre, y ahora está la estafa de alguien está intentando comprar desde tu cuenta de Mercado Libre. Entonces te hacen devolver un dinero O cambiar claves también. Tal cual, Sí. para acceder a tus cuentas. Entonces, a tener mucho cuidado, para la gente que nos mira, con el llamado de mentira de Mercado Pago, de Mercado Libre, porque hoy por hoy creo que es la estafa más recurrente. Sí, hay un montón, se van dando, semana a Sí. semana van cambiando. Esto es una carrera del gato y el ratón. Ujú. Y siempre hablar de la última parece que estamos ayudando. Yo creo que la clave acá es hablar del problema general, ¿no? Entender que todas las estafas tienen el mismo modus operandi. Entonces van a ir saliendo un montón nuevas, hoy es Mercado Libre, mañana será otra marca, pero tenemos que entender que tenemos que ir a chequear a Mercado Libre en vez de quedarnos con lo que dice un correo que lo podría haber enviado cualquiera. Tal cual, sin dudas. A estar muy atentos con ¿Qué es esto. más fácil, Federico, por ahí caer en estas cuestiones de que un hacker nos logre quitar nuestra identidad, nuestra clave y demás? ¿O por ahí
captar en nuestro dispositivo un virus. Viste que a veces navegando se descargan virus o te mandan un archivo que tiene virus y demás. ¿Qué es más común? ¿Dónde tendríamos que poner más foco hoy en día, por ejemplo? ¿Qué es lo más usual? No, a ver, lo que pasa ahí es que las dos utilizan la misma metodología. Ajá. ¿A qué voy con esto? Hoy en día lo técnico va avanzando, ¿no? Se va volviendo, nuestros dispositivos y demás se van volviendo un poco más seguros en un montón de factores. Y generalmente este tipo de ataques necesitan un factor humano. Necesitan que vos hagas un clic, que vos hagas una descarga, que vos hagas una instalación. Entonces, si nosotros logramos estar atentos a la primera parte, que es no instalar algo que viene de un desconocido, no hacer clic en un correo desconocido, ya vamos a estar salvados al menos de esa parte. Generalmente termina, esa acción humana termina, como decís vos, o en un malware que instalo en mi dispositivo, o en hacer clic, dejar una contraseña. La finalidad es siempre la misma, pero el comienzo siempre se trata de que vos hagas una acción que no deberías hacer. Bien. Hay que tener cuidado a las dos patas. Muy bien. Federico, te agradecemos un montón este contacto a nuestros televidentes, a estar Súper atentos, útil. a estar siempre un paso adelante cuando se trate de tus contraseñas, datos personales, de tu dinero. Y más cuando están estas situaciones de crisis financiera, ¿no? Que sube el dólar, que te dicen, no, te llaman de pronto del banco, te dicen, no, los pesos van a perder validez, los tenés que cambiar más. Siempre consultar con un familiar, parar la pelota, cortar ese llamado y preguntarle a alguien de confianza, ¿no? Seguro, totalmente. Anticiparnos para no sufrir este tipo de ciberdelitos que son tan comunes hoy. Federico, te mandamos un gran saludo. Gracias, Federico, un placer. Un placer. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Bien, súper interesante y útil estar atentos. Sí, la verdad. Todos Porque del otro sigue lado. pasando, lamentablemente. Sí, Por más de que constantemente. reforcemos el tema y se hable en los medios de comunicación y demás, siempre alguien termina cayendo. Y los que la pasan más mal, sobre todo, son nuestros adultos mayores, ¿no? Los abuelos, gente grande y demás, que por ahí no están tan al tanto de esta información. Entonces está buenísimo que lo podamos refrescar acá, ¿no? Es así.